Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La industria del entretenimiento turco está acostumbrada a titulares explosivos, pero pocos han sacudido tanto a la opinión pública como la frase que pronunció recientemente la actriz Yağmur Yüksel, en medio de una entrevista que parecía destinada a ser una conversación ligera y rutinaria. Soltó una confesión inesperada, casi susurrada, pero cargada de verdad desgarradora. Le pedí a Gulümbaktas que me diera a su bebé. La frase, breve pero demoledora, fue suficiente para encender la mecha de una polémica que, en cuestión de horas, trascendió programas de televisión, portales digitales y foros de fanáticos. Lo que comenzó como un comentario íntimo se convirtió en un fenómeno nacional, una confesión analizada desde todas las ópticas posibles, psicológica, mediática, ética y emocional. Para comprender la magnitud de este estallido, hay que retroceder algunos años. Yağmur Yüksel y Gulümbaktas vivieron una historia de amor que cautivó a miles. Su relación, intensa, pasional y constantemente seguida por cámaras y titulares, parecía sacada de un guión romántico. Sin embargo, lo que fue idolatrado por los fans terminó en ruptura abrupta. La separación dejó huellas visibles, Yağmur atravesó un proceso de duelo público, mientras que Bar siguió adelante, rehaciendo su vida al lado de Gulümbaktas. Con ella no solo formó una pareja estable, sino también una familia, coronada con el nacimiento de su hijo. Para Bar, aquello fue el comienzo de una nueva etapa; para Yağmur, en cambio, fue como revivir una herida que jamás cicatrizó. Durante la entrevista, la actriz recordó con voz quebrada el momento en que supo que su expareja se convertiría en padre. Sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. Ese impacto emocional culminó en un encuentro hospitalario, lleno de lágrimas y tensión, donde pronunció la súplica que hoy es centro de controversia: «Dame a ese bebé». Según explicó después, no se trataba de una exigencia literal ni de un intento por apropiarse de un niño ajeno. Era, más bien, un grito de dolor, la manifestación simbólica de lo que sentía que había perdido. En ese bebé, aclaró, vi reflejada la vida que soñé y que se rompió, la historia que pensé que iba a construir junto a Bar. No pedía a su hijo, pedía el regreso de mi propio pasado. Aún así, el eco de sus palabras fue inmediato y polarizante. Para unos, fue un acto de honestidad brutal. Un testimonio valiente de una mujer enfrentada a las ruinas de un amor. Para otros, fue una línea peligrosa. El dolor es comprensible, pero meter a un niño en medio es inaceptable, criticaban en redes. En cuestión de horas, Almohadilla Yağmur Yüksel y Almohadilla Gulümbaktas se convirtieron en tendencia en Turquía. Luego apareció un nuevo hashtag, #YağmurConfesión, donde miles discutieron los límites del duelo, la maternidad y la exposición de las emociones en figuras públicas. Algunos mensajes de apoyo decían: «Gracias por mostrarnos que incluso las estrellas también sufren», o «Tu dolor nos recuerda nuestra propia fragilidad». En contraste, otros usuarios la criticaron duramente: «Una cosa es sufrir, otra es pedir lo imposible». El tema se convirtió en material de debate en programas de televisión. Psicólogos, sociólogos y expertos en comunicación fueron convocados para analizar sus palabras. ¿Se trataba de una herida real aún abierta o de una estrategia calculada para regresar al centro de atención mediática? Columnistas de espectáculos desempolvaron fotografías antiguas, gestos compartidos y frases pasadas entre Yağmur y Bar, intentando armar un rompecabezas que explicara el origen de esta confesión. En medio de este torbellino, la más directamente aludida, Gulümbaktas, optó por la estrategia más difícil, quizás, más sabia: el silencio absoluto. Ni publicaciones en redes, ni comunicados, ni entrevistas.
Allegados aseguran que está centrada en su rol de madre y que su prioridad es proteger a su hijo de cualquier exposición innecesaria. No quiere alimentar el fuego de la polémica, declaró una fuente cercana. La reacción pública a su silencio se dividió, algunos la aplaudieron por su discreción, otros interpretaron la falta de respuesta como un misterio añadido a la historia. Por su parte, Barbactas tampoco emitió palabras públicas. Sin embargo, rumores en los medios sostienen que trabaja tras bambalinas para mantener la paz, buscando aliviar el dolor de Yağmur mientras protege a Gülüm y a su hijo de la tormenta mediática. Según periodistas de su entorno, vive atrapado entre su pasado y su presente, intentando ser mediador y padre responsable. Especialistas invitados a programas de análisis coincidieron en un punto: las palabras de Yağmur no deben tomarse de forma literal. En momentos de duelo, la mente puede producir expresiones irracionales, metáforas desesperadas que simbolizan pérdidas más profundas. Según esta lectura, lo que pedía no era un hijo ajeno, sino la devolución de un futuro que nunca llegó a existir. Esta perspectiva suavizó parte de las críticas, transformando la frase en un lamento humano más que en un escándalo moral. De hecho, surgió un nuevo hashtag, #FuerzaYağmur, donde cientos de personas compartieron sus propias historias de rupturas dolorosas, encontrando en la confesión de la actriz un espejo de sus propias heridas. La polémica abrió un debate más amplio: ¿hasta dónde llega la libertad de un famoso para exponer sus emociones? ¿Tienen derecho a mostrar vulnerabilidad sin filtros? ¿O tienen la obligación de moderar sus palabras por el impacto que generan? Y, más aún, ¿qué responsabilidad tienen los medios al amplificar confesiones tan frágiles? Semanas después, la tormenta no ha desaparecido, al contrario, se ha intensificado. Artículos de opinión interpretan el caso como un reflejo de las expectativas sociales sobre las mujeres, la maternidad y la manera en que la fama convierte cualquier frase en un titular sin matices. 3 protagonistas, 3 caminos. Hoy, cada uno de los involucrados parece haber elegido un rumbo distinto frente a la tormenta. Yağmur Yüksel intenta reencuadrar sus palabras, insistiendo en que no fue una petición literal, sino un llanto de dolor. Gülüm Bactas continúa en silencio, blindando a su hijo como prioridad absoluta. Barbactas procura ser el punto medio, navegando entre recuerdos y responsabilidades actuales. En medio de este triángulo, el debate sigue vivo. En MR Magazine creemos que este episodio trasciende la anécdota mediática. Es un espejo que nos enfrenta con preguntas universales: ¿qué hacemos con el dolor cuando la vida sigue sin nosotros? ¿Es la vulnerabilidad de un famoso un acto de valentía o una imprudencia? ¿Hasta qué punto somos responsables de las palabras dichas en un momento de desesperación? Y ahora queremos escucharlos a ustedes. ¿Consideran que la confesión de Yağmur fue un grito auténtico del corazón o un paso demasiado lejos? ¿Debe ser juzgada por lo que dijo, o valorada por atreverse a mostrar su fragilidad? Dejen sus respuestas en los comentarios, y no olviden suscribirse a MR Magazine para seguir explorando las historias más intensas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir cada actualización, y si desean apoyarnos aún más, únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón Unirse. Porque al final, detrás de los focos, hay seres humanos que aman, sufren y se equivocan. Y su historia, como esta confesión de Yağmur Yüksel, nos recuerda que la fragilidad también puede ser noticia. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.